continuar con nuestra agenda y con ello con la exposición del tema carcinoma cervicouterino, a cargo del doctor Ángel Heredia Caballero. El doctor es ginecólogo-oncólogo en la Clínica de Especialidades de la Mujer de la Sedena y profesor titular de la licenciatura en Medicina de la Escuela Médico Militar. También ha desempeñado otras destacadas actividades como docente. Vamos a ver la ponencia del doctor Heredia. Buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Ángel Heredia, soy cirujano ginecólogo-oncólogo y cirujano oncoplástico. Y si ustedes prestan atención, voy a tratar de transmitirles de una manera práctica los conceptos que debemos de revisar acerca del cáncer cervicuterino. Estructuré la plática en forma de preguntas que finalmente yo mismo responderé, pero para que tengamos algunas etapas reconocibles de esta plática y que procurar pues captar su atención y lograr que ustedes sean capaces de aplicar estos conocimientos en su práctica diaria. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino se origina en la parte más externa, más distal del cuerpo uterino, en un área que todos sabemos que es la unión entre el epitelio endocervical y el epitelio exocervical. Sabemos que en este sitio se presentan una serie de cambios. Recordemos que ahí es donde se da la metaplasia. La metaplasia es el cambio del epitelio endocervical, glandular endocervical, a epitelio escamoso. Y este proceso de cambio, por las condiciones locales, hace que sea un sitio metabólicamente muy activo y es el sitio específico donde se desarrolla el medio en donde el virus del papiloma humano puede inducir una neoplasia. Es muy importante que recordemos, es en la zona de transformación, ya sea en el epitelio exocervical y menos frecuentemente en el epitelio endocervical, en donde se desarrolla el cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino no se desarrolla en otro sitio, es este el sitio y, pues paradójicamente, es el sitio más visible de todas estas estructuras. Si exceptuamos al canal vaginal, el cérvix en esta porción es la parte más visible y al menos en teoría más accesible para hacer diagnósticos oportunos de este tipo de neoplasia. Tienen ustedes la imagen de un cérvix sano. Este cérvix sano debe de quedarse en la mente que no es el típico que vamos a ver siempre. Este es estético inclusive, se ve muy bien, pero no todos los cuellos son así. Quise mostrarles esta imagen porque cuando se aparta de esta imagen se están haciendo sobrediagnósticos de padecimientos del cérvix que no tienen lugar. Esta imagen es importante recordarla, pero también hay muchos cérvix que no se ven tan bien y que son sanos. Es muy importante también que sepan reconocer entre un cérvix sano y un cérvix enfermo. Estamos hablando de que el cáncer cervicuterino es un problema serio de salud. Se le está ganando la batalla, pero la verdad dista mucho de ser un problema resuelto. Podemos ver el comparativo de mortalidad que hay entre el año 2000 y el año 2009 y podemos ver cómo ha reducido hasta el 20 y tantos % la mortalidad por este diagnóstico. Sin embargo, si ustedes ven en la segunda columna, podemos ver que el número de muertes es mayor. Esto se debe a que están haciendo la tasa ajustada a la población. Sin embargo, no es un problema resuelto. Se ha logrado mejorar, se ha logrado disminuir precisamente por hecho del esfuerzo que desde los años 50 vienen llevándose a cabo. Pero no podemos bajar la guardia. ¿Por qué? Bueno, es un problema que debemos de afrontar y debemos de tomar en cuenta y debemos de capacitarnos para diagnosticar oportunamente, porque la mortalidad por cáncer cervicuterino a nivel mundial es enorme, es terrible. En muchos países sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer. Afortunadamente, en nuestro país esto ha ido hacia la baja, sin embargo, no deja de ser un problema serio. Ahora, recordemos, tiene que ver mucho con recursos económicos y tiene que ver con recursos humanos, tiene que ver con capacidad para solicitar la prueba de tamizaje que es el Papá Nicolau.
y de los médicos que nosotros seamos capaces de inducir y de informar a una paciente que tiene que hacerse este tipo de pruebas. Vemos cómo en los países desarrollados los casos nuevos y la mortalidad son necesariamente mayores en los donde están desfavorecidos económicamente. Entonces, esto también es importante. No debemos de evitar, no debemos solamente de evitar la enfermedad, sino diagnosticarla oportunamente. Sabemos que la mortalidad va en forma descendente. En la curva de arriba podemos ver claramente cómo en los años 90 llega a su máximo la mortalidad por cáncer cervicuterino y empieza a disminuir en forma muy notable. Esto es un logro increíble de los médicos y los sistemas de salud de este país. Veamos cómo el cáncer de mamario va en aumento. Pero no debemos bajar la guardia. Nosotros somos un país que está en vías de transición demográfica, ¿sí? Y esto se aparta completamente de lo que vimos a lo mejor cuando estudiábamos medicina. Si decíamos, el cáncer de mama se ve en los estados del norte del país y el cáncer cervicuterino se ve en los estados del sur-sureste. Bueno, pues esto ya está completamente cambiado. Es decir, ya estamos todos conscientes de que el cáncer cervicuterino no es un cáncer típico de las áreas rurales y que tampoco el cáncer de mama es un problema relacionado con los estatus socioeconómicos elevados. Ya ahorita es algo que debemos de considerar en todas las mujeres. Todas las mujeres están en riesgo y todas las mujeres, y decir mujeres significa que cada vez hay más. Sí, vean ustedes la cantidad de mujeres que había en 1990. ¿Sí? Casi llegaban a 11 millones mayores de 35 años y más. Pero la proyección para el 2020, pues miren ustedes, se está acercando a los 30 millones. Hay más de la duplicación de la población en este lapso de tiempo. Y esto está haciendo que cada vez nosotros estemos sometidos, desde luego, a la obligación de que más mujeres debemos estar en vigilancia y estar insistiendo, informando de las medidas eficaces para el diagnóstico temprano de este tipo de neoplasia. Bueno, ¿cómo es que se presenta esto? Bueno, sabemos que el virus del papiloma humano es el agente responsable del cáncer del cuello de la matriz. Es el agente o factor de riesgo número 1. Podemos decir que sin virus del papiloma no hay cáncer del cuello de la matriz. Pero algo que debemos también de matizar, porque no todas las mujeres que tengan virus del papiloma van a desarrollar un cáncer del cuello de la matriz. Eso es importante decirlo. Sabemos que las pacientes con virus del papiloma, la inmensa mayoría va a desaparecer este virus espontáneamente, sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de esquema de manejo, ni quemaduras, ni conizaciones, ni cremas. Este virus seguirá su historia natural. Recordemos que el virus del papiloma es endémico y dependiendo de la población que nosotros estudiemos, vamos a ver su incidencia. Pero afortunadamente es una pirámide. En la base están todas las mujeres infectadas por virus del papiloma y en la cúspide están las poquitas que desarrollan cáncer cervicuterino. Claro, es un factor de riesgo el virus del papiloma, pero no es un factor determinante, ¿sí? Recordemos que entre otros factores determinantes, el más importante que atañe a la paciente es el tabaquismo, pero el que directamente está relacionado con el virus es el tipo de virus que está afectando. Sabemos que los virus más susceptibles de producir neoplasias malignas son los de alto riesgo y son el 16 y el 18. El 16 y el 18 representan casi el 80% de los tipos virales que inducen cáncer. También es muy importante saber que el que se tenga el virus del papiloma 16 y 18 no es inminente que se vaya a tener cáncer. Significa que se tiene el virus de alto riesgo. Y que el no tener de esos dos tipos tampoco le dice a uno que se quede tranquilo, porque también hay virus que son de bajo riesgo y que producen cáncer.
Los oncógenos son varios, 16, 18, 31, 33, el grupo de los 50, ¿sí? Los que producen verrugas generalmente pues es el 6 y el 11. En México la prevalencia indudablemente se extiende hacia el 16 y el 18, pero no hay que tomar decisiones apresuradas para la tipificación viral. Acuérdense, el virus del papiloma, si se vigila en mujeres jóvenes, va a desaparecer espontáneamente. Solamente aquella enfermedad que persiste o progresa habrá responsabilidad para inducir algún tipo de tratamiento. Entonces, todo lo que ha venido ocurriendo de mejoría en los programas de detección temprana mediante Papá Nicolau y recientemente con el uso de la colposcopía tiene que ver con que la historia natural del cáncer cervicouterino toma mucho tiempo. Es decir, desde que se produce la infección por el virus del papiloma hasta que desarrolla una neoplasia, pasan muchos años, hasta 20 años. Tiempo más que suficiente para que una mujer pueda hacerse sus Papá Nicolaus y detectar alguna anomalía oportunamente. ¿Cuándo es que se presenta entonces esta enfermedad? Bueno, cuando el virus del papiloma se aloja inicialmente en las capas basales del epitelio del cuello de la matriz, en la zona de transformación. Es muy importante porque recordemos que el sistema inmune es capaz de eliminar esta infección viral con eficacia en forma espontánea, ¿sí? Solamente aquellos que pueden ser o no virus de alto riesgo desarrolla una persistencia y una progresión. ¿Y cómo se nota la progresión? Porque la cantidad de epitelio que está siendo invadido o afectado por estas células, afectadas por virus, pues va siendo cada vez mayor, hasta abarcar completamente, que estamos ante un carcinoma in situ, NIC3, en donde lo único que separa de la invasión es la membrana basal. Pero podemos ver que, como en el extremo derecho de la diapositiva, cuando esto se está ya invadiendo, cuando está transmitiéndose ya estos virus, estas células afectadas por virus, pues entonces da lugar a una microinvasión. Pero